átomo del elemento X, cuya CEE es 2s2, 2p3, forma con átomos de oxígeno un anión monovalente que presenta en total 32 electrones. Escribir en el recuadro correspondiente la estructura de Lewis de la oxosal que forma el anión del enunciado con el catión del metal alcalino que es isoelectrónico con el tercer gas noble. Y después dice la configuración electrónica completa del elemento de mayor radio atómico presente en la oxosal. Bueno, vamos primero a buscar quién es X. Dice que X tiene una CEE, X como átomo, tiene una CEE, configuración electrónica externa, 2s2, 2p3. Cuando nos da la configuración electrónica externa, podemos ir a buscar eso a tabla periódica. A mí lo que me gusta hacer es completar la configuración. A esto le falta solamente el nivel 1, 1s2, 2s2, 2p3. Y cuando contamos, sumamos más bien los exponentes, lo que tenemos es la cantidad de electrones de esta especie. O sea, yo hago 2 más 2, 4, 4 más 3, 7. Ahora, como X particularmente es un átomo, entonces el número de electrones coincide con el número atómico, o sea, con el Z. Con lo cual yo puedo ir a la tabla periódica a buscar qué elemento tiene Z igual a 7. Y van a ver que es el nitrógeno. O sea que ya tenemos que X es nitrógeno. Bien, una vez que tenemos eso planteado, ahora vamos a formar el oxoanión. Porque fíjense que dice que este elemento X, o sea, nuestro nitrógeno, con átomos de oxígeno no sé cuántos, forma un anión monovalente. O sea que tendríamos nitrógeno más N oxígenos. Pongo N porque no puedo suponer que es uno solo. Aparte dice con átomos en plural, debe ser más de uno. Forma un anión, o sea, carga negativa, de valor 1 porque es monovalente. Y esta estructura tiene en total 32 electrones. Me faltaría descubrir entonces cuánto vale N, cuánto vale la cantidad de oxígenos que tiene este oxoanión. Y teniendo la cantidad de electrones, eso es fácil de plantear. Porque lo que yo voy a pensar es lo siguiente. Bueno, cuando tenemos la cantidad total de electrones, lo que vamos a plantear es que la suma de los electrones del nitrógeno más la suma de los electrones de estos N oxígenos, más este electrón recibido de afuera, suman 32 electrones. Recuerden que este 1 menos implica un electrón recibido, uno extra. ¿De dónde? Y probablemente de un metal. Ahora cuando vemos la oxosal en el punto A, lo vamos a interpretar mejor. Entonces tenemos los electrones que ya tiene el nitrógeno, más N veces los electrones de oxígeno, más el electrón recibido, o sea, el electrón del anión, tienen que sumar 32 electrones totales. Con esta fórmula la idea es despejar N. Cuando decimos electrones del nitrógeno, hablamos de los electrones del átomo de nitrógeno, que ya dijimos que eran 7. Lo sacamos a tabla periódica, si no. Más N por ¿cuántos electrones tiene el oxígeno? Vamos a la tabla y buscamos el Z. El Z representa los electrones de ese átomo. Son 8 electrones en total que tiene cada oxígeno. Entonces ponemos N por 8. Más 1 igual 32. De esta manera yo puedo despejar N con una ecuación. Me queda entonces 7 más 1, 8. Paso el 8 restando. Hago 32 menos 8 y eso es 24. Y paso el 8 dividiendo y 24 dividido 8 es 3. Y ahí tenemos entonces la cantidad de oxígeno y por lo tanto el oxoanión formulado sería nitrógeno, oxígeno, 3 menos 1. ¿Sí? ¿Cómo se puede pensar esto de otra manera mentalmente? Lo voy a decir porque sé que muchos lo van a pensar así. A los 32 electrones le resto 1 recibido y me quedan 31. Le resto 7 que trae el nitrógeno y ahí me quedan 32 menos 1, 31, menos 7, 24. Y de los 24 digo, bueno, cada oxígeno tiene 8 electrones. ¿Cuántos oxígenos suman 24 electrones en total? 3. 8 más 8 más 8, 24. Que sería esta última parte que hacemos 24 dividido 8 que te da 3. ¿Sí? Esa forma de razonarlo, que lo pueden hacer mentalmente, no está mal porque aparte están pensando como quién trae electrones para sumar estos 32 y aparte porque estamos razonando cómo desprender esta sustancia en partes, ¿no? Tengo electrones por acá, tengo electrones por acá y tiene electrones este. No está mal, no, me parece sensacional si lo saben hacer mentalmente, pero la fórmula te acomoda la idea esa, porque lo que acabo de dictar mentalmente es literalmente esta ecuación, pero hecha mental, ¿sí? Entonces,
si la quieren plantear, cada vez que nos dan el número de electrones totales de un átomo, de una sustancia que no tenga carga, de un anión, de un catión, siempre la fórmula va a ser electrones es igual a Z más la carga. Donde Z está representado por la Z de todos los elementos que formen la sustancia, en este caso el anión, multiplicado por la atomicidad si es que hay más de una unidad de cada elemento, ¿no? Entonces fíjense, el Z del nitrógeno más el Z de los N oxígenos, después más la carga, igual al número de electrones, ¿sí? Con esa fórmula zafamos de tener que razonar mentalmente y quizás equivocarnos en el proceso, ¿sí? Bueno, listo, ya tenemos el oxoanión. Ahora me dice que yo arme una oxosal con este anión usando el catión del metal alcalino, que es isoelectrónico con el tercer gas noble. A ver, miren cómo lo voy a pensar yo. No lo voy a mirar de la tabla. Bueno, sí, voy a usar la tabla periódica, eso desde ya. Pero no lo voy a sacar, eso de contar la tabla periódica para adelante, para atrás. No voy a hacer eso. Piensen lo siguiente. Hay un elemento que es un catión. Llamémosle, si quieren, no sé, I, para no poner X, que era el anión. No metal, perdón. Tomo un I cualquiera. Sé que es metal alcalino. Metal alcalino significa que es de grupo 1. Grupo 1 forman cationes, o sea, elementos con carga positiva. Los metales, grupo 1 o grupo 2, siempre acuérdense que el ion más estable que forman es catión, o sea, positivo. Y la carga del catión tiene que ver con el número de grupo, que es la cantidad de electrones que tiene para perder. Entonces, si es metal alcalino, grupo 1, tiene para perder un electrón nada más. O sea que la carga va a ser más 1, siempre, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos cómo es el elemento, sabemos que este elemento, I más 1, que todavía no sabemos quién es isoelectrónico, tiene igual número de electrones que el tercer gas noble. Si buscamos la tabla periódica, el tercer gas noble, nos encontramos con es argón, ¿no? Con el argón, que tiene un Z igual a 18, o sea, 18 electrones. Bien, entonces, de esta manera es como yo voy a encontrar quién es I, quién es este elemento catión. ¿Cómo sería? Vamos a plantear que como es un catión, entonces la cantidad de electrones que tiene es igual a Z menos la carga. Es como esta fórmula, pero esta es para anión, o sea, para cargas negativas. Esta otra es para catión. ¿Cuándo la planteo? Cuando tengo el número de electrones, cuando tengo la carga y me falta saber quién es el elemento, entonces quiero despejar el Z. Entonces digo, bueno, a ver, 18 electrones tiene al igual que el argón. Z es lo que quiero calcular y la carga es 1. Paso el 1 sumando y esto me da 19. Busco el 19 en la tabla periódica y nos vamos a encontrar, si lo buscan en la primera columna del grupo 1, fíjense que se encuentra con el potasio. O sea que este elemento es el potasio. ¿Hay otra forma de descubrirlo? Sí, obvio. Lo pueden hacer cuando miren la tabla periódica, van al argón, que es el tercer gas noble que te menciona el ejercicio, y lo que tienen que hacer para pensar en cationes, o sea, metales isoelectrónicos, es ir al periodo que sigue a la parte del catión. Entonces, si ustedes se fijan, argón está en un periodo y potasio está en el que le sigue, justo. ¿Sí? Entonces, de esa forma es como pueden decir, bueno, el elemento que va a ser isoelectrónico con el argón es potasio si es como es del grupo 1, o es calcio si es del grupo 2. ¿Ven? Argón está en el periodo 3 y potasio justo en el 4. ¿Sí? Bueno, así es como se pueden ver cationes isoelectrónicos con un gas noble. Que así sería mucho más fácil, ¿no? O sea, la tabla, la agarro, me muevo. A ver si puedo copiar la tabla. Acá está el argón. Y dice que es un catión que es isoelectrónico con el argón. Entonces vamos al siguiente nivel, al periodo, el periodo 4. Y ahí tenemos que sería el potasio, forma un catión isoelectrónico con el argón, o el calcio forma un catión isoelectrónico con el argón. Pero esos cationes son de distintos grupos. Metal alcalino térreo. Hay que ver cuál me piden. Esa es la forma de verlo. Entonces, alguno se preguntará, ¿y para qué haces todo este quilombete si sabes hacerlo así? Porque no se pueden olvidar que el potasio frente al oxoanión actúa como catión. Entonces, no es que va a actuar el potasio como átomo para unirse con el catión, porque va a perder electrón. ¿Cuántos? 1. ¿Y cómo sé que 1? Porque pertenece al grupo 1 y los grupos 1 forman cationes monovalentes. Entonces a mí me gusta plantear esto como para estar segura, ¿viste? Como para hacer ecuaciones, pero insisto con lo mismo que planteé acá. Si quieren pensarlo mentalmente, lo hacen mentalmente. O sea, yo lo hago con ecuaciones porque me da seguridad, ¿sí? Bueno, ahora que tenemos entonces quién es el catión y quién es el anión que formulan la oxosal, vamos a unirlos. Tenemos potasio más 1
y nitrato. Vamos a cruzar las cargas como atomicidades. Acá tenemos más 1 y menos 1. Bueno, este 1 va a ser la cantidad de nitratos que vamos a necesitar. Un nitrato. O sea, de este va a haber una unidad. Y este 1 va a representar la cantidad de potasios que va a tener la sustancia. 1. O sea que esto quedaría como potasio 1, nitrato 1. Pero como las atomicidades 1 no se ponen, entonces directamente sacamos esos 1 y ponemos potasio, nitrato. Y ahí quedó formulada la oxosal, ¿sí? Cuando tenemos entonces anión y catión, basta con cruzar las cargas para dar quién es nuestra sustancia, nuestra unión iónica. Y ahí tenemos la oxosal y de esta nos pedían la estructura de Lewis. Entonces, nos sirve verla así, a la oxosal para armar la estructura de Lewis, porque tenemos por un lado el catión y por otro lado el anión, que tiene carga negativa menos 1. No se olviden de poner para cada especie la carga arriba, esto es muy importante porque cuando se lo comen acá falla el ejercicio, y las atomicidades como cantidad. En este caso hay un potasio, vamos a ponerlo acá, un potasio, un nitrato, entonces el T1 y este 1 no hace falta ponerlo, digamos. Pero si la cantidad fuera distinta de 1, habría que agregar adelante de cada especie la atomicidad, ¿sí? En este caso lo voy a borrar porque no hace falta. Entonces, por un lado, el catión, que no se hace más que escribir el símbolo con la carga. Y por otro lado, el anión, que como es un oxoanión, o sea, está formado por un no metal y oxígeno, hay que hacer la unión covalente. ¿Cómo se hace la unión covalente del nitrato? Tomo solamente la parte de, acá va a ir el NO3 con su carga negativa. Primero vamos a escribir el oxígeno. El oxígeno que tiene 6 electrones en total. Los electrones que dibujamos no son el Z, no son todos, sino los de la última capa, los de la capa de valencia. Si alguien no está muy ducho con eso, recuerden que el grupo al que pertenece el átomo representa la cantidad de electrones que tiene la última capa. El oxígeno está en el grupo 16, ¿no? Bueno, tiene 6 electrones de valencia, 6 electrones para compartir, ¿sí? A este oxígeno es a quien se le da esta carga recibida de parte de, que es un electrón recibido de parte del metal. Siempre el que recibe los electrones del anión es el oxígeno. Siempre. Si acá dice menos 2, bueno, habrá 2 oxígenos que reciben electrones de parte del metal, ¿sí? Siempre acuérdense que arrancar por ahí porque después pueden hacer uniones entre el nitrógeno y el oxígeno y después no saber dónde poner ese electrón. O sea que primero se coloca este electrón. Y ahora que ya tenemos ese único electrón colocado, vamos a unir el oxígeno con el nitrógeno. El nitrógeno, grupo 15, tiene 5 electrones en la última capa. Y fíjense cómo lo copio, ¿no? Copio uno solo enfrentado al oxígeno. Porque el oxígeno tiene 7 electrones al haber recibido uno de afuera. Entonces, con compartir uno con el nitrógeno, ya completa su octeto. El nitrógeno que tenía 5, ahora tiene 6 electrones. Le faltan 2 para llegar a 8. Y como todavía tengo 2 oxígenos más por usar, bueno, uso otro oxígeno. Y ese oxígeno va a compartir 2 electrones con el nitrógeno y ambos completan el octeto. Ambos tienen 6, el nitrógeno ahora tiene 6 y el oxígeno naturalmente tiene 6. Entonces, con compartirse 2 electrones, completan el octeto. Y todavía queda un oxígeno más por usar. Y fíjense que todos estos elementos ya completaron su octeto. Ahí es cuando usamos unión dativa. Entonces decimos, bueno, vamos a colocar un oxígeno extra acá arriba, pero no vamos a colocar electrones para compartir, porque el nitrógeno ya completó. Si le agrego 2 electrones más, me quedaría con 10 electrones y no quiero que eso pase. Entonces, los electrones del oxígeno los pongo alrededor, pero no los pongo para compartir. Y de esta forma, acá tenemos una unión dativa que no se marca. Basta con poner los 2 puntitos del nitrógeno enfrentados al oxígeno libre para decir que eso está, así está hecha la unión. Y esto quedó medio feuchi, porque tiene que estar todo metido adentro, ahí, bien. Y ahí tenemos entonces a la Lewis de nuestra oxosal, ¿sí? No olvidar entonces las atomicidades delante de cada uno de los elementos, ni las cargas. Esta carga la voy a poner un poquito más arriba. Y listo. Ahí terminamos la primera parte de este ejercicio. Y después, en el punto que le sigue, en el punto B, dice que queremos la configuración electrónica completa del elemento de mayor radio atómico presente en la oxosal. Bien, radio atómico, propiedades periódicas. El radio atómico crece en la tabla hacia la izquierda y hacia abajo. Yo acá tengo 3 elementos, el potasio, el nitrógeno y el oxígeno. De estos 3 habría que ver cuál está en la tabla periódica más a la izquierda y más hacia abajo. Si yo los ubico, el nitrógeno y el oxígeno justo no están, pero acá está el nitrógeno y acá está el oxígeno, ¿sí? En la tabla completa. Acabo de escribir acá, si alguien no lo vio, ¿sí? Entonces, imagínense que estoy comparando quién tiene mayor radio atómico entre este
y el potasio, que es el que son los elementos que forman la oxosal. El que está más a la izquierda y más hacia abajo es el potasio. O sea que vamos a plantear en el punto B la configuración electrónica completa del potasio. Para eso pueden guiarse, a ver, si quieren pueden guiarse por la configuración que está acá abajo. Ustedes igual tienen otra tabla en UBA 21. Si la armamos completa, la podemos armar con las diagonales de Paulin, que no es tan grave. Tomamos el Z, que representa la cantidad de electrones que tiene el átomo de potasio. Y con eso, mirando las diagonales de Paulin, armamos la configuración. Las diagonales son 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f. Y a partir del 5 empezamos a quitarle un orbital. Esto era 5, no 4. 5p, 5d, 6s, 6p, 7s. Con esto nos alcanza para los átomos que trabajamos en esta materia, ¿sí? Hay más niveles, pero más orbitales en realidad, pero con esto nos alcanza para lo que vemos en química UBA 21. Entonces vamos a empezar a completar en este orden. Primero 1s, como es S, le ponemos 2 electrones, después pasamos por 2s, como es S, le ponemos 2 electrones. Ahora viene el 2p y después el 3s. 2p, cuando es p tenemos hasta 6 electrones para poner. Siempre completamos con lo máximo que el orbital va a tomar, que el s es 2, el p es 6, el d es 10, el f es 14. Completamos con lo máximo posible y vamos contando, ¿no? 2 más 2, 4 más 6, tenemos 10, tenemos que llegar a 19. Tenemos que pasar por el 3s, ponemos 2, ahí tenemos 12 electrones colocados. Seguimos con la próxima diagonal y pasamos por el 3p, 6, y ahí tenemos 18, ya estamos a punto de llegar a 19. Y después de P viene 4s. 4s puede completar con 2 electrones, pero yo acá pongo un 2, la suma de los exponentes me daría 20, me paso. Entonces pongo 1. Entonces el único orbital que puede quedar incompleto es el último. Y fíjense que este último coincide con lo que dice acá en la tabla periódica la configuración abreviada, 4s1. Esa es la configuración externa. Y listo, ahí tenemos respondido el punto B. Vamos con el punto que sigue. Dice, dadas las fórmulas de las siguientes sustancias, que es como que esto está dividido así, ¿no? Ahí. Esto es para este, y después acá tenemos otra sustancia para completar el C, D y E. Entonces, la primera parte para el punto A y B dice, dadas las fórmulas de las siguientes sustancias, escribir la fórmula química del anión que presenta geometría tetraédrica. Ok, bueno, a ver, para empezar habría que ver qué elementos de todos estos tiene anión, y creo que todos. A ver, por ejemplo, en el primero tenemos hidrógeno, carbono, nitrógeno. Si yo separo esto en cation y anión, el hidrógeno tiene carga positiva y esta parte de acá se llama anión cianuro. Eso tendrían que saberlo, que es esta, la fórmula del anión. Tendrían que saberlo tipo de memoria, porque vieron que en nomenclatura sí, en nomenclatura hay ciertos compuestos que tienen nombres específicos que no coinciden ni con la nomenclatura tradicional ni con la nomenclatura de stock. Bueno, como tienen que aprenderse eso, que son los hidrácidos, que son unos pares, son poquitos, si no lo saben después se los paso. Hay algunos aniones cuyo nombre estaría bueno que conozcan. Algunos no. Uno, el anión cianuro, y después el catión amonio. Este también tendría que saberlo como caso particular. Porque, por ejemplo, hay veces que les nombran compuestos que tienen un catión pentaatómico. Se refiere a este exclusivamente. Se llama amonio, ¿sí? Actúa como si fuera un metal, pero fíjense que está formado por no metales. ¿Tá? Entonces, esos dos, conózcanlos. Si no los conocían, anótenselos porque se los pueden tomar, pero van de memoria. Tienen nombres particulares que no coinciden con la nomenclatura que sabemos armar nosotros. Bueno, tiene su anión que es de esta forma. Ahora, yo estoy buscando un elemento cuyo anión tenga una geometría tetraédrica. Tetraédrica ya de base implica que tiene que tener 5 átomos, ¿no? Porque para que la geometría molecular sea tetraédrica tiene que tener un átomo central y 4 átomos a su alrededor que forman el anión. Entonces, si no tengo 5 átomos, tetraédrica no va a ser. Acá hay 2 átomos nada más en este anión, así que no estamos hablando de este. Después tenemos hierro, bromo, oxígeno 2, 2. Acá tenemos un anión formado por bromo y oxígeno, esta parte está de acá. La carga del anión la podemos ver porque
como esto es un oxosal, si las atomicidades las cruzamos como cargas, lo que tenemos es la carga de cada uno de las especies que forman el oxosal. Acá abajo del hierro habría un 1, ¿no? Entonces voy a subir el 1 para arriba como carga negativa del anión y el 2 arriba del metal como carga positiva del metal. Voy a hacer un disclaimer acá. Déjenme que copie lo que acabo de escribir y voy a aclarar una cosa. Chequé en la tabla periódica si el metal tiene esta carga como estado de oxidación. Es muy importante que hagan eso, yo lo voy a mostrar para el video. Fíjense que el hierro, si se fijan en la tabla, tiene dos estados de oxidación, 2 y 3. ¿Por qué es importante? Porque acá justo el estado de oxidación del hierro es 2 y por lo tanto la carga es 2 y el estado de oxidación del hierro, uno de los dos que tiene es 2, entonces digo, bueno, me quedo tranquila que esto no hubo una simplificación en el proceso. Pero ojo, porque a veces capaz le queda hierro más 1 y si va a la periódica, ese 1 no está como estado de oxidación del hierro, entonces no puede tener carga 1 el hierro, puede tener carga 2 o puede tener carga 3. Eso es porque en el proceso del armado del oxosal se simplificaron las atomicidades porque capaz eran iguales, ¿sí? Ponele, como si acá cuando decimos esto nos hubiese quedado un 2 y un 2, sí o sí habríamos simplificado, porque cuando tenemos la misma unidad o múltiplos hay que simplificar. Y en la simplificación perdimos el valor real de la carga. Entonces, por ejemplo, si hubiese quedado más 1 y menos 1, habría que multiplicar ambas por 2 para lograr la carga real del hierro y por ende modificar la del oxoanión. Está bien que igual para el hierro eso es medio particular, porque ¿por qué por 2 y no por 3? ¿No? Bueno, tiene que ser, o sea, son ejercicios generalmente con los metales alcalino y alcalino tercios, que son las que tienen cantidades de cargas únicas, ¿no? El alcalino carga 1 siempre y el alcalino tercios carga 2. Entonces, si veo que, por ejemplo, aparece un calcio y la carga del calcio es más 1, digo, no, porque la tabla dice que tiene que ser más 2. Multiplico por 2 anión y catión para lograr las cargas reales. Bueno, no es el caso en este caso hierro tiene esta carga, así que esto no estaría mal, no estaría simplificado. Y aparte otra cosa me importa a mí, yo expliqué todo esto porque quiero que no se olviden de tenerlo en cuenta, pero a mí me importa saber si este anión formado acá es tetraédrico, tiene geometría tetraédrica, y la respuesta es que no, porque acá hay 3 átomos en total, un bromo, 2 oxígenos, y yo necesito que tenga 5, así que tampoco. Después tenemos acá sodio, nitrógeno, oxígeno 2, ni voy a separarlos, fíjense acá tenemos, el anión siempre está formado por todos los elementos que no son el primero. Re fácil pensarlo así. O sea, descartan el primero y todo el resto es el anión. Y tenemos 3 átomos ahí, o sea que tetraédrico no va a poder ser. Después tenemos potasio, cloro, oxígeno 4. Acá me gustó, porque partiendo del cloro, todo esto es el anión y este anión tiene 5 átomos. O sea que sí o sí su geometría es tetraédrica. Alguien podrá preguntarse, ¿pero no puede tener otra geometría? Porque viste que, por ejemplo, cuando tenés 4 átomos en total en una molécula o en un anión, la geometría molecular puede ser piramidal o puede ser triangular. Tenés 2 opciones. Pero para tetraédrica no. 5 átomos implica tetraédrica. Después tendrá distinta relación de polaridad que, bueno, no viene al caso porque eso no es para aniones. Pero si vos tenés 5 átomos, inevitablemente es tetraédrica. No hay opción B. O sea que el anión que tiene geometría tetraédrica entre todos estos es cloro, oxígeno 4. ¿Qué carga tiene? Porque hay que escribirlo con su carga. Pues si a vos te pide escribir el anión, tenés que escribirlo completo, que es la sustancia con las fórmulas, con los elementos y la carga. Bueno, abramos. A ver, potasio por un lado y cloro, oxígeno 4 por el otro, ¿no? Entonces, como dije recién, las atomicidades las cruzamos como cargas. Abajo del potasio habría un 1, ¿no? Cuando no tenemos nada es un 1. Y abajo de todo el oxoanión también hay un 1. Ojo con no cruzar este 4 que es del oxígeno. Entonces, este 1 sube como carga negativa este se llama perclorato, este anión. Y este 1 sube como carga positiva del potasio. Entonces sería más 1, menos 1. Chequeo en la tabla periódica que este 1 positivo del potasio sea el estado de oxidación del potasio. Efectivamente, el potasio tiene esta oxidación más 1. Si su estado de oxidación fuera más 2, tengo que multiplicar ambos por 2. ¿Ok? Y fíjense en qué importante va a ser eso para responder. Entonces, como el potasio tiene carga más 1, esta carga menos 1 del perclorato, está correcta. Entonces acá copio cloro, oxígeno 4, menos 1. Y listo. Ahí tenemos la fórmula química. No me pidieron Lewis, me pidieron la fórmula química. Es eso. ¿Sí? Muere ahí. Punto B dice, escribir el valor del ángulo de enlace del ítem anterior.
En la estructura es tetraédrica, el ángulo de enlace es 109,5, siempre. Así que ponemos eso y termina ahí, ¿sí? Ahora dice, dada la fórmula de la sustancia H2S es un hidrácido, nos dice geometría electrónica, geometría molecular y fuerzas intermoleculares presentes. Para dar la geometría electrónica o molecular, armemos la Lewis. Tenemos el azufre tiene en total 6 electrones. Y voy a poner de esta forma la disposición de los 6 electrones porque con cada hidrógeno va a compartir un electrón. Acuérdense que el hidrógeno tiene un electrón solo y con llegar a 2 electrones completa su octeto. Entonces, pongo un hidrógeno por acá con su electrón y con emparentar estos dos ya el hidrógeno completó. Y el azufre ahora tiene 7 electrones. Pongo otro hidrógeno por acá con su electrón y con emparentar estos dos, ahora el azufre tiene 8 electrones y el hidrógeno ese también completó. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta para dar la geometría, vamos primero con la molecular, tener en cuenta la cantidad de átomos en total. Son 3 átomos. Sí, está bien, átomos. Cuando tenemos 3 átomos podemos tener 2 opciones. Geometría molecular lineal, si en el central no sobran electrones sin compartir. O va a ser geometría molecular angular, si en el central hay electrones sin compartir. Fíjense que el átomo central es azufre y sobran 4 electrones sin compartir. Entonces tenemos el caso de geometría molecular angular. Así es como se analiza la geometría molecular, según la cantidad de átomos y según la cantidad de electrones sin compartir en el central, ¿sí? Entonces, geometría molecular angular. En cambio, la electrónica es distinta, porque vamos a mirar al átomo central y a los 8 electrones que el átomo central tiene. 8, contando los que compartió. O sea que vendremos a mirar toda esta parte. Solamente miro el átomo central y los 8 compartidos. Y según la disposición de estos 8 electrones alrededor del átomo central, voy a poder predecir la geometría electrónica. Solamente hay 3 geometrías electrónicas. Si yo tengo átomo central con electrones por acá y por acá, nada más, sería geometría electrónica lineal. En cambio, si tiene electrones por acá y por arriba, sería geometría electrónica triangular. En cambio, si electrones tiene por arriba, por el costado y por abajo, o sea, tiene los 8 distribuidos de esa forma, la geometría electrónica es tetraédrica. Existen solamente esas opciones. Pero por eso es importante diferenciar la forma de analizar la molecular de la electrónica. La electrónica es más simple. Entonces miro el átomo central y veo que tiene electrones arriba, abajo y a los lados. O sea, en los 4 cuadrantes. Listo, geometría electrónica tetraédrica. Y por último me dice las fuerzas intermoleculares presentes. Para analizar fuerza intermolecular, lo primero que tengo que pensar es en la polaridad. Si hago la Lewis y al átomo central le sobran electrones sin compartir, como en este caso, sí o sí la molécula es polar. Electrones sin compartir igual polaridad, ¿sí? Es polar la molécula. Ahora, dentro de la polar tenemos 2 fuerzas intermoleculares. Pero en realidad, si es polar, sí o sí tiene fuerza London, que eso lo tienen hasta las no polares, y fuerza dipolo-dipolo. Estas 2 es por ser polar. Ahora, además, puedes tener puente hidrógeno. Son las moléculas que son polares, pero que además tienen hidrógeno unido a nitrógeno, a flúor o a oxígeno. O sea que hay polares que tienen una fuerza más, que es la puente hidrógeno. En este caso, tenemos hidrógeno, pero no está unido a ninguno de estos 3 elementos que son los más electronegativos de la tabla. Como eso no pasa, entonces la fuerza puente hidrógeno no la tiene. Muere en London y dipolo-dipolo, que es la que tienen todas las polares. Si fuera no polar, en todo caso tendría solamente fuerza London, ¿sí? Bueno, vamos con este. A ver, dados los siguientes elementos químicos, selenio, hidrógeno, calcio, sodio y carbono, escribir la fórmula de una sustancia cuyas moléculas binarias pentaatómicas sean insolubles en un solvente polar. ¡Wow! A ver, para empezar tenemos acá toda esta cantidad de elementos con los que se supone que yo voy a formar una molécula o una unidad fórmula, una iónica. Y entonces dice, escribir la fórmula de una sustancia cuyas moléculas. Dice moléculas y ya nos baja la idea de que tiene que ser una unión covalente. Porque si no diría unidad fórmula o otra notación distinta a molécula. Molécula igual covalente. Eso ya me descarta opciones porque la covalente es la unión entre no metales. Entonces, ya sé que no va a poder estar el calcio participando ni el sodio porque ellos dos son metales y esos formarían uniones iónicas.
Dice que la molécula es binaria, o sea, está formada por dos elementos. No que hay dos átomos nada más, dos elementos. O sea, puede ser selenio con hidrógeno, selenio con carbono, hidrógeno con carbono, ¿sí? Y dice que es pentaatómica, o sea que en total tiene 5 átomos. O sea, son dos elementos, son dos elementos, pero que entre los dos completan 5 átomos. Y nos pide que no sea soluble en un solvente polar. Solubilidad, charlemos eso un minuto. Lo igual disuelve lo igual. O sea, si yo tengo un solvente polar, por ejemplo, el agua es un solvente, es algo que disuelve otras cosas y es polar el agua, ¿no? H2O, si es en la Lewis, van a ver que le sobran electrones sin compartir el oxígeno, es polar. Bueno, el agua solamente disuelve elementos que también sean polares como ello. Un elemento que no sea polar no se va a disolver en agua. Eso me dice, que no se disuelva en un solvente polar. Eso quiere decir que es lo contrario, que es no polar. O sea, cuando ustedes vean lo de la solubilidad, léanlo así. Soluble en X solvente es porque coinciden, son el mismo tipo. Si el solvente es polar, lo que quiero formar es polar. Si esto es no polar, lo que quiero formar es no polar. En cambio, cuando dice insoluble, como en este caso, que dice insoluble, quiere decir que son lo contrario. Insoluble es la contrario al solvente. No se disuelve en solvente polar, entonces es no polar. Supónganse que dice insoluble en un solvente no polar, es que tiene que ser polar, lo contrario. Entonces, insoluble es lo contrario. Soluble es que coincide la polaridad, ¿sí? Bueno, explicado eso entonces, vamos a tratar de formar esto. ¿Qué hacemos cuando lo que queremos formar es una unión covalente? Bueno, vamos a emparentar todo con todo. A ver, tenemos selenio, hidrógeno, carbono. Para formar uniones iónicas, formo el ion más estable de cada elemento, cruzo cargas y formé la unión iónica. Es bastante fácil. Pero para formar uniones covalentes, lo que tengo que hacer es Lewis. O esa creo que es la forma en que yo veo que es más fácil hacer estos ejercicios. Entonces, por ejemplo, digo, voy a intentar mezclar entre ellos a los elementos. Arranco entre selenio e hidrógeno, después voy a hacer hidrógeno con carbono y después puedo hacer selenio con carbono, que son las tres combinaciones posibles entre estos tres, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo sería una Lewis entre selenio y carbono? Sería selenio en el medio con sus 6 electrones. ¿Selenio y carbono? Selenio e hidrógeno. El selenio en el medio con sus 6 electrones, ¿sí? Está el grupo 16, así que vamos a ponerle 6 electrones. Y le compartiría un electrón, un hidrógeno, y yo no sé cuántos hidrógenos tengo, ni cuántos selenios tengo. Voy armando la unión en función de completar el octeto de el que menos tiene, del que más electrones le falta. El hidrógeno le falta uno solo, así que mucha vuelta no puedo darle, pero el selenio le faltan 2. Entonces digo, bueno, agregaría otro hidrógeno y de esta forma completaría el selenio, ¿no? Y el hidrógeno y el selenio no forman uniones dativas, porque la unión dativa es el préstamo de 2 electrones, o sea, tendría que haber oxígeno por acá. Con lo cual ya entiendo que con eso formé una molécula que está estable, porque todos los elementos que uní completaron su octeto. Y esta sustancia sería 2 hidrógenos con un selenio. ¿Ven? O sea, como que yo no tengo esto, que es lo que siempre tenemos para armar la Lewis. La voy formando en función de la necesidad de cada elemento para completar su octeto. Y me quedó esta molécula, que sería la unión resultante entre selenio e hidrógeno. Y digo, ¿tiene 2 elementos? Sí. ¿Tiene 5 átomos? No, tiene 3. O sea que esta unión no me sirve. Chau, descartada. Vamos con esta. Carbono va a ser el átomo central porque es el que más electrones necesita. Carbono tiene 4 electrones nada más. O sea que le faltan 4 para completar el octeto. Y digo, bueno, va a compartir un electrón con un hidrógeno, un electrón con otro hidrógeno, un electrón con otro hidrógeno y un electrón con otro hidrógeno. Y de esa forma, cada hidrógeno completa el octeto y el carbono, que necesitaba 4 electrones, ahí los recibió. Con lo cual, ¿qué tenemos acá? Tenemos una unión covalente, obvio, porque ya descarté los metales. 2 elementos, ¿está formado por 2 elementos? Sí, un carbono y 4 hidrógenos. ¿Está formado por 5 átomos? Sí, un carbono y 4 hidrógenos. ¿Y es no polar? También. Porque es una molécula que fíjense que es tetraédrica. O sea, está formada por un átomo central y 4 iguales laterales. No van a sobrar electrones nunca en ese caso. Siempre van a... nunca va a haber electrones extras porque el átomo central comparte en todos sus frentes. O sea que no polar no va a ser porque le sobre electrones como pasó en el ejercicio anterior.
Pero puede ser no polar la tetraedrica cuando los laterales no coincide algún elemento. Pues supónganse que haya hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y de repente un cloro abajo. Bueno, en ese caso sería polar. Pero mientras los laterales sean iguales, que en este caso tenemos hidrógeno, 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 es una tetraédrica no polar. O sea que también cumple con esto. Listo, encontramos la molécula que estábamos buscando. Carbono, hidrógeno, 4. Y terminó el ejercicio. Supónganse que hubiesen hecho este antes. Bueno, la idea sería la misma, ¿no? Tengo selenio con 6 electrones. Carbono con 4. Y digo, bueno, como el selenio le faltan 2 electrones, que el carbono le comparta 2, ¿no? Podemos así. Entonces, con estos 2 compartidos, el selenio completó y al carbono todavía le faltan 2 electrones más. Les voy a poner estos 2 electrones de costado. Entonces digo, bueno, puedo poner otro selenio, porque al fin y al cabo estamos combinando selenios con carbonos. Pongo otro selenio con sus respectivos 6. Y el carbono comparte 2 electrones con este selenio, que puse azufre, no selenio. Y completaron todos. Y la molécula sería un carbono y 2 selenios. Pero no me serviría tampoco porque no cumple con ser 5 átomos. O sea que de los no metales que sobrevivieron al descarte de los metales, solamente va a haber una molécula que cumpla con todas las características. Y es carbono, hidrógeno, 4. Vamos con este ejercicio. Dice, completar la siguiente tabla, la fórmula o nombre según corresponda. El primero dice hidróxido de bario. Hidróxidos. Para formular químicamente un hidróxido basta con tener el elemento, que en este caso es bario. Vamos a buscar la carga del bario en la tabla periódica. Fíjense que no dice ni oso ni ico porque tiene una sola. Si van a buscar el bario van a ver que tiene carga más 2, el estado de oxidación. Miren el estado de oxidación que está abajo de la masa atómica. Dice solamente 2. Entonces, para formar hidróxidos pongo el metal, oxidrilo y la carga del metal como atomicidad del oxidrilo. Y con eso formulé el hidróxido. Siempre igual. No hay mucha vuelta para darle el hidróxido. Es bastante fácil. Metal, oxidrilo y acá abajo la N, que es la carga del metal, que la buscas en la tabla periódica. Después dice clorato 1 de hidrógeno. Ato o hito. En realidad, ato 1 ya cuando tengo números romanos me dice que está en stock, o sea que siempre que va a ser ato. 1 de hidrógeno. Es más, borro el 1 porque puede ser otro número, ¿no? Por supuesto. Ahí. Esto en stock representa un hidrácido. No, perdón. Cuando tienen ato es un oxoácido. Esos que están formados por hidrógeno, no metal y oxígeno, ¿sí? Hay que estudiar esto. Tengo un resumen en Instagram de esto que yo ahora lo voy a compartir en mis historias. Por si alguien no tiene muy claro cómo son los nombres en función de los elementos, yo les voy a pasar un resumencito que después se lo pueden copiar si quieren. Son muchos elementos, o sin duda, muchas sustancias, pero a mí me gusta como unirlas mentalmente en mi cabeza, como que están los óxidos. De los óxidos podemos formar hidróxidos, oxoácidos, con estos dos podemos formar oxosales. Con los hidrácidos, que son como aparte, más los hidróxidos podemos formar sales binarias. Entonces, capaz cuando unimos, tipo mapa mental, todos con todos, no parece tanto, porque no son tantos en realidad. Y después aprenderse cada nombre en las dos nomenclaturas, bueno, eso sí, es un bodrio, pero si practicamos muchos ejemplos de cada uno, empieza a ser repetitivo con el tiempo, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay que memorizar, o sea, honestamente hay que memorizar. Entonces, ato. Número romano de hidrógeno, oxoácido. Oxoácido, hidrógeno, metal, oxígeno. Hay 2 ácidos. Estos y los que no tienen oxígeno, ¿sí? Que son los hidrácidos. Solamente 2 son. Y cuando termina con ato es el que tiene oxígeno. Y cuando termina con uro es el que no tiene oxígeno. Bueno, dicho esto, entonces, ¿cómo formamos oxoácidos? Paso a paso. Dice clorato 1, o sea que es cloro usando carga más 1. ¿Cómo formamos? Bueno, primero formamos el óxido. Tengo cloro con su carga que es más 1, oxígeno con su carga que es menos 2. Estas dos cargas las voy a cruzar como atomicidades. Queda cloro 2, oxígeno 1. Si estos dos números se pueden simplificar, simplifico. Si no se pueden simplificar, como en este caso, vamos con el paso 2. Al óxido le voy a unir agua. Siempre le unimos un agua. Y cuando le unimos el agua, vamos a formar la estructura del oxoácido. O sea, hidrógeno, no metal, que es el cloro, y oxígeno por último. ¿Sí? El no metal lo reemplazó por el elemento en cuestión. Y las atomicidades que me quedaron entre estos dos las voy a trasladar.
Por ejemplo, acá dice 2 hidrógenos, pongo un 2 acá abajo. Tenemos 2 cloros, pongo un 2 acá abajo. Tenemos por acá un oxígeno más otro, son 2 oxígenos, pongo un 2 acá abajo. Y en este caso, 2 con 2 con 2 los puedo simplificar. Divido por 2. Me queda 1, 1, 1. O sea que la molécula sería hidrógeno, cloro, oxígeno. Y este es el oxoácido. Así puedo formar cualquier oxoácido. Primero formo el óxido, cruzando las cargas, el oxígeno siempre con carga -2, y después sumándole a eso agua. Y con eso tienen el oxoácido. ¿Sí? Sulfato de potasio. A ver, vamos a hacer una aclaración antes, como hicimos con el B. Ato. Esto va a ser un no metal. Dije bla, 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 pero bueno, es un no metal ato. Después viene D. O puede no venir el D, la verdad. Y después un metal. Si el no metal termina con ato o con ito, esto es una oxosal. Que recién uno de los compañeros me decían, esto es lo que más me cuesta, ¿no? Bueno, yo te enseñaré el paso a paso que uso yo para formular oxosales. Que una vez que aprendes a hacer esto, ya después es camino de ida, porque no hay nada que pensar mentalmente. Y te sale siempre. Así que presta atención a esto y mira, vas a ver que tiene que salir sí o sí. No pienso nada. No digo, ay, acá debería poner un 2, ¿para qué la carga? No. Agarro el no metal, voy a buscar a la tabla periódica, al no metal, que es azufre, y sus cargas, que es 2, 4 y 6. Cuando el sufijo es ato, es porque está usando la mayor de las 3 cargas, o sea, 6. Eso tienen que saberlo, pero para hasta los óxidos, ¿no? ¿Se acuerdan las terminaciones? Si no, después les puesto un resumencito. Con el no metal vamos a formar el oxoácido, o sea, hacer esto que es acá, ¿sí? Me tomo el laburito, son 2 minutos, formo el oxoácido. Entonces paso 1, formo el óxido, azufre con su carga, oxígeno con su carga, cruzo las cargas y me quedaría azufre 2, oxígeno 6. Si puedo simplifico y si no lo hago va a estar mal. ¿Se puede simplificar 2 con 6? Sí, dividiendo por 2. Me queda 1 y 3 dividiendo por 2 a cada atomicidad. O sea que el óxido... A ver, ¿se puede correr esto? Ahí está. El óxido queda como azufre, oxígeno 3. Listo, tengo el óxido. Después paso 2 será al óxido que formé, le uno agua. Entonces sería a este SO3 le sumo H2O. Y me quedaría, para formar el oxoácido, queda el hidrógeno primero, el no metal después, el oxígeno al final. Y voy trasladando las atomicidades. 2 del hidrógeno, pongo un 2. Acá tenemos un azufre, entonces acá iría un 1, aunque no hace falta ponerlo. Si lo queremos lo ponemos, sino acuérdense que los unos de atomicidades no se ponen. Y por último acá tenemos 3 más 1, 4 oxígenos, 4 oxígenos. Como no puedo simplificar cuando hay un 1 porque es la mínima proporción posible, listo. Ahí tenemos nuestro oxoácido. Sería hidrógeno 2, un azufre y 4 oxígenos. Me quedo por ahí, vamos con el metal. Con el metal formo el hidróxido. O sea, con el no metal, el oxoácido. Y con el metal, el hidróxido. Potasio es un elemento que tiene una carga sola, que es más 1. Y el hidróxido, lo que enseñé en el punto A, sería el no metal, el oxidrilo, y en la atomicidad del oxidrilo, la carga del metal, que es 1. Como los unos, como atomicidad no se pone, esto sería potasio oxidrilo. Y ahí muere el hidróxido. Una vez que tenemos el oxoácido y el hidróxido, los vamos a unir. Este proceso se llama neutralización. Vamos a poner uno arriba, el otro abajo, este orden no importa. Y acá viene el truco para formular. Vamos a eliminar el oxidrilo del hidróxido y el hidrógeno del oxoácido. Y vamos a mezclar las dos fórmulas. O sea, el metal pasa a ocupar el lugar del hidrógeno y el oxoanión pasa a ocupar el lugar del oxidrilo. O sea que quedaría potasio 2, azufre, oxígeno 4. O sea, copia todo lo que lo taché. Y con eso armé la oxosal. Esto es el sulfato de potasio pedido. Espectacular. Sigamos entonces. Tenemos acá K2SO4. Carbonato de cobalto. Otro oxosal. Carbonato de cobalto 2. Bien. Carbonato. Carbono es el no metal. Carbono tiene 2 cargas, 2 o 4. Pero como dice ato, vamos a usar la mayor de las 2, o sea 4. Primero formo el óxido.
O sea, sería carbono con su carga, oxígeno con la propia, cruzo las cargas como atomicidades y queda carbono 2, oxígeno 4. Simplifico 2 con 4 y me queda 1 y 2 si divido por 2, o sea, carbono, oxígeno 2. A ese óxido, que es el dióxido de carbono, le vamos a unir agua y formar el oxoácido. Serían 2 hidrógenos, un carbono solo y oxígenos tenemos 2 más 1, 3 oxígenos. Ahí tenemos nuestro oxoácido. ¿Qué pasa con el cobalto? Es el metal. Con el metal formamos el hidróxido. Entonces tenemos cobalto y la carga no hace falta que la busquemos en la tabla, me la dan en números romanos. Más 2. Entonces el hidróxido, ¿cómo se formaba? El metal, el oxidrilo y la carga del metal es la atomicidad del oxidrilo. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces el hidróxido. Vamos a unir estos dos. Voy a copiar el hidróxido arriba. El hidróxido arriba. Está bien, sí, lo dije. El oxoácido abajo. Y vamos a unir. Ay, gesticulo tanto, la acabo de pegar. No sé si ven que está acá el pegote de la madre. Y le acabo de pegar así la trompa, pobre. Mi vida. Y cuando uno estos dos, vamos a eliminar el oxidrilo y el hidrógeno. Y ahora compaginamos las dos sustancias en una. Las unimos. Quedaría cobalto 2, paréntesis, carbono, oxígeno 3, 2. Ven cómo el metal pasó a ocupar el lugar del hidrógeno y todo el oxoanión el lugar del oxidrilo. Fíjense acá las atomicidades me quedaron iguales. Atentis a la simplificación. No te puede quedar la misma atomicidad. O sea, tienen que simplificar si es posible. Incluso si no son iguales, pero se pueden simplificar, hay que hacerlo. Esto es lo que les contaba al principio de la clase cuando hablamos de esto de cruzar las cargas para las atomicidades como cargas. Se puede haber simplificado en el proceso esas cargas. O sea que simplifico acá 2 con 2 y me termina quedando un cobalto y un carbonato. Y esta vendría a ser la sal, carbonato de cobalto 2. Si le dejan el 2, va a estar mal. ¿Ok? Por eso insisto tanto con simplificar cada paso donde sea posible. Después tenemos ioduro de berilio. Chicos, cuando en una sustancia tienen metal y no metal en el nombre, miren, ioduro es no metal, de berilio metal, saben que es una sal, sí o sí. Ahora, lo que tienen ustedes que fijarse es cómo es la terminación del no metal. Porque si acá dice ato o ito, oxosal. Si dice uro, es sal binaria. Entonces, metal y no metal es una sal, sí o sí. Si dice ato o ito al final del no metal, es una oxosal como las dos que formulamos anteriormente. Y si dice uro, una sal binaria. Las sales binarias se forman mucho más fáciles porque yo tengo que tomar del no metal la única carga negativa que tiene en la tabla. Si se fijan en el yodo, dice más menos 1, 3, 5 y 7 sus estados de oxidación. Esto quiere decir que el 1 actúa con carga positiva o negativa, en cambio el 3, 5 y 7 son todos positivos. Este menos, más menos en realidad, pertenece al 1 exclusivamente, si no tendríamos un más menos delante del 3, del 5 y del 7 también. O sea, la única carga negativa que puede formar el yodo es yodo menos 1. Y van a buscar el berilio en la tabla y van a ver que tiene solamente una carga que es más 2. Solamente un estado de oxidación más bien. Bien, entonces lo que vamos a hacer es armar una unión iónica como vimos anteriormente en el punto 2. Sería siempre primero el metal con su carga y luego el no metal con la propia y las cargas, ¿sí? Los signos, las cruzo como atomicidades. O sea, quedaría berilio 1, yodo 2 y esa es la sustancia. Y si tenemos un 1, recuerden de no ponerlo. Sería berilio y yodo 2. Y este es el ioduro de berilio. ¿Sí? Las sales binarias son bastante más fáciles de formar. ¿Tá? Acuérdense, uro, sal binaria. Bueno, a partir del F tenemos que nombrar nosotros. Tenemos cloro 2, oxígeno 7. Un elemento cualquiera junto a oxígeno es un óxido. ¿Sí? Entonces, los óxidos se nombran como... pueden nombrarlo en cualquier nomenclatura. Yo voy a usar la tradicional, pero pueden usar la de stock. Bueno, usa las dos. Usa las dos si tienen el ejemplo de las dos. Lo importante acá es conocer la carga.
del elemento que no es oxígeno, ¿sí? Y lo que podemos hacer es cruzar las cargas, o bien, lo que yo hago en el curso para los que lo tienen, es armar una ecuación. Yo sé que el cloro tiene carga X, no sé qué carga tiene. Y el oxígeno tiene carga -2, siempre para cualquier sustancia formulada con él, ¿sí? Eso para todas, para las sales, para las oxosales, para las únicas sales son las oxosales, claro que tienen. Los oxoácidos, los hidróxidos, siempre oxígeno carga -2. Entonces digo, bueno, a ver, tenemos 2 cloros que tienen carga X, más 7 oxígenos que tienen carga -2. Y la suma total de las cargas de estos dos tiene que dar 0, porque es una molécula, no tiene carga, no es un anión o un catión, no tiene carga extra acá, que podría haberlo tenido, ahora vamos a hacer uno con esos, pero no tiene. Entonces, de esta forma, igualando a 0, yo puedo despejar X, que es la carga que está usando el cloro. ¿Por qué es importante? Y porque el cloro tiene 4 estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7. Entonces, según cuál de los 4 tenga, es cómo lo voy a nombrar. Entonces, despejo, me queda 2x menos 14 igual 0. Pasa el 14 sumando. 14 vino de esta multiplicación, ¿no? Pasa el 2 dividiendo. Y me queda que x es 7. O sea que de los 4 estados de oxidación, en este óxido está usando el mayor, el 7. A la hora de nombrar en la nomenclatura tradicional con 4, decimos, el primero es hipo-oso. El segundo usa solo sufijo oso. El tercero usa solo sufijo ico. Y el cuarto usa prefijo per y sufijo ico. O sea que estamos en el cuarto, con lo cual vamos a usar per ico. Y en la rayita del medio, el nombre, cloro. O sea, sería óxido, porque los óxidos arrancan así, óxido perclórico. ¿Sí? Entonces, primero descubrimos esta oxidación. Vamos a tratar a ver cuántos tiene. Y según cuál es el número de esta oxidación, si es el primero, el segundo, el tercero o el cuarto, nombro con prefijo y sufijo al elemento. Esto es la tradicional. Si fuera en stock, sería óxido de cloro. Muy simple, no pienso en prefijo y sufijo. Y en números romanos aclaramos esta oxidación. 7, una B y 2 palitos. ¿Sí? Nómbrenlo como quieran. A menos que les pida dar una nomenclatura específica, nómbrenlo como ustedes quieran. F, vamos con el G. Tenemos selenio, oxígeno 3, 2 menos. Bueno, acá tenemos un anión. O sea que ya de por sí el nombre va a arrancar con anión, bla, bla, bla. Los aniones se nombran como los no metales en las oxosales o en los oxoácidos, con ato o con hito, ¿sí? Habría que ver qué esta oxidación está usando el selenio para ver si vamos a tener que usar hito o ato. Porque el selenio tiene 2 estados de oxidación. El +4, bueno, no se va a poner el más. El 4 y el 6. En los óxidos o en los oxoácidos, en la nomenclatura tradicional, 4 sería usar prefijo oso y 6 sería usar prefijo ico, ¿no? Si está usando el 4, que es el menor, uso oso, y con el mayor uso ico. En las oxosales en las oxosales, muere ahí, oso se cambia por hito, ico se cambia por ato. En los aniones hacemos como las oxosales. ¿Usamos hito o usamos ato? Entonces habría que descubrir cuál de estas dos está usando para saber si lo nombro como selenito o seleniato. Es horrible el selenio a la hora de nombrar. ¿Qué hago? Otra vez voy a armar una ecuación, como armé con el óxido. Digo, a ver, selenio ni de carga tiene carga X. Y el oxígeno siempre -2. Entonces digo, tengo un único selenio con carga X. Más 3 oxígenos con carga -2. Ahora, la suma total de estas cargas no da 0, porque esto es un anión, da -2. Y ahí puedo despejar. Digo, bueno, X, 3 por -2 es -6, es igual a -2. Paso el -6 sumando. -2 más 6 me da 4. Listo, tengo carga 4 del selenio. O sea que de las dos está usando la menor. Con lo cual sería anión selenito. Si ponen una letra de más, una letra de menos, el seleniatito, bueno, no les van a corregir como mal eso, quédese tranqui. Pero es importante que tenga bien el sufijo, ¿sí? O si no, también se puede nombrar como... anión selenito, perdón. Anión es hito o ato. No hay opción B. Listo, FG. Listo, ahí tenemos el anión, ¿sí? Hito o ato.
siempre que tenga oxígeno. Porque supónganse que fuera esto es un anión también, pero no tiene oxígeno. Ahí ni se busca carga, porque bueno, es -2, que tanta vuelta le voy a dar. Es anión seleniuro, como en las sales, ¿vieron? Cuando hay oxígeno, ato o hito. Cuando no hay oxígeno, uro, como en la sal binaria. ¿Sí? Que poníamos uro y fíjense que la sustancia no tiene oxígeno. ¿Tá? Entonces acá, si fuera selenio solo, anión seleniuro. Si tiene oxígeno, ato o hito según qué carga esté usando. ¿Tá? Bien, ¿qué más tenemos? Plomo oxígeno 2, otro óxido. Otra vez, vamos a plantear que la carga de plomo es X, la del oxígeno es -2. Decimos una carga X más 2 oxígenos con carga -2 tienen que sumar un total 0 porque esto no tiene carga. Despejo X, me queda X menos 4 igual 0. O sea que X es igual a 4. Voy a buscar el plomo en la tabla. Yo no me acuerdo qué estados tiene el plomo. A ver. Acá, 2 y 4, ok. O sea que está usando la mayor. Plomo. En la tradicional, el plomo, el oro, el azufre y un par más cambian el nombre. En la tradicional se dice plumbo. Entonces sería óxido y los óxidos en tradicional se van a nombrar con sufijo oso cuando usa el menor o con sufijo ico cuando usa el mayor. ¿Vieron la diferencia entre tener 4 y tener 2, no? O sea, cuando hay solamente 2 esta oxidación, oso e ico. Cuando hay 4, a los extremos le agregamos prefijo. Hipo para el más chico, per para el mayor. Y los del medio continúan con la idea de oso-ico, ¿sí? Bueno, entonces, sabiendo eso, digo, bueno, tengo que nombrarlo con ico. Pero no existe plomoico, es plúmbico. ¿Tá? Cuando nombramos en tradicional hay ciertos elementos, no todos, pero hay un par que cambian su nombre. El oro es auro, por ejemplo. El azufre es sulfúrico, sulfuroso, ¿sí? Hay un par que cambian, tienen que saberlos, eso sí, los van a nombrar así. O si no, lo nombran en la nomenclatura stock, óxido de plomo, y en romanos la carga. Y se evitan el drama. Bien, H. I. Ok, ¿qué es ese I? A ver. Dice sodio, yodo, oxígeno y no vi cuántos oxígenos tiene. 4. Metal. No metal, oxígeno. Una oxosal. Para nombrar las oxosales nos conviene separar catión de anión para ver qué carga tiene cada elemento. El sodio, si lo busca en la tabla, tiene una sola carga que es +1. Y cuando cruzamos las atomicidades como cargas, nos va a quedar +1. Porque fíjense, del metal tengo carga, tengo atomicidad 1. Y todo esto que es el oxoanión también hay una unidad, porque si no abre un paréntesis con la cantidad. Si cruzo las atomicidades como cargas, me queda sodio +1, que es esta oxidación que tiene la tabla, así que genial. Y yodo, oxígeno 4, -1. Acuérdense que la atomicidad del metal pasa como carga negativa de la parte no metálica. Entonces, acá ya tengo el sodio que tiene su única carga. No hace falta ni buscarlo, porque cuando tenemos una sola carga se nombra como de sodio. No se le pone sufijo, no se le pone nada. Pero para el yodo habría que ver cuál está usando, porque el yodo tiene 4 cargas, al igual que el cloro y al igual que todo halógeno, grupo 17, pues se está usando la 1, las 3, la 5 o la 7. ¿Cuál usa? Bueno, armemos ecuación. Tengo un yodo con carga X y tengo 4 oxígenos con carga -2. Y la carga total de este anión es -1. Entonces ahí puedo despejar cuánto vale X. Me queda X menos 8 es igual a -1. X es igual a -1 más 8. O sea que X es 7. Con lo cual el yodo, de las 4 cargas que tiene, 4 esta oxidación que tiene en la tabla periódica, está usando el mayor. Y como explica acá, esto se va a trasladar. Ahora, esto es una oxosal y como vimos en la parte de nombrar, al revés, de formular, las oxosales se nombran como el no metal con terminación ato o ito y después viene del metal. Entonces acá sería el yodo, pero claro, el yodo está usando su mayor esta oxidación, entonces no tiene solamente sufijo, también tiene prefijo, que es per. Pero en las oxosales, acuérdense que ico cambia por ato, entonces sería per
iodato. ¿Sí? Per y ato son el prefijo y el sufijo asociado a que usa el mayor estado de oxidación de 4. Y después viene de sodio. Al sodio no hay que escribirlo como oso o como ico porque tiene una carga sola, entonces no hace falta aclarar. Si lo quisimos nombrar en stock, donde los prefijos y sufijos no me importan, siempre se nombra con terminación ato, el no metal. O sea, sería iodato, siempre terminación ato. Pero en romanos aclaramos qué estado oxidado se está usando. 7, 5 y 2 palitos de sodio. Y al metal se le aclara esta oxidación, primero si queremos, no, va de vuelta. Primero si tiene más de un estado. O sea, si el sodio hubiese tenido varios estados de oxidación, hay que aclarar sí o sí cuál está usando, que en este caso sería el 1. Pero si no tiene varios, es si queremos. O sea, poner este 1 acá o no ponerlo da lo mismo para el sodio, porque tiene uno solo. Entonces, ¿qué falta más aclarar que tiene carga 1 si es la única que tiene? Yo directamente no lo pondría. Iodato 7 de sodio. Y ahí tenemos la nomenclatura en stock. Insisto con algo que dije hace un ratito. Todo esto, todas estas estructuras tienen que sabérselas de memoria, lamentablemente. Y tengo un resumen en Instagram que ahora termino la clase y se los comparto para que lo puedan copiar. ¿Sí? Estas estructuras de la nomenclatura en una forma o en la otra. ¿Quieren aprenderse solo la de stock? Bueno, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque fíjense que les van a dar nombres y en los nombres les van a dar la tradicional. Ahora, si ustedes quieren nombrar ustedes siempre en forma de stock, no está mal, o sea, está perfecto acá que pongan todo en stock, no hay drama. Pero no descarten aprender la tradicional porque como verán, aparece la tradicional en la nomenclatura que ellos les dan. Así que aprendanse las dos, la de stock y la tradicional. Ahora, cuando les toca nombrar a ustedes, háganlo en las que más cómodos se sientan, ¿sí? Y nos queda la J, hidrógeno, bromo, oxígeno 2. Fíjense que tenemos hidrógeno, no metal, oxígeno. A diferencia de este, donde era metal, no metal, oxígeno, acá arranca con hidrógeno. Si arranca con hidrógeno, es un ácido. ¿Qué tipo de ácido es? Tenemos dos, oxoácido o hidrácido. Oxoácido, oxo, tiene oxígeno. O sea, que sería este caso. Si no tiene oxígeno, es el hidrácido. ¿Cuál es la diferencia? Que en el hidrácido nombramos con uro, uro de hidrógeno, y en los oxoácidos usamos prefijo oso o ico. Se va a nombrar como ácido el nombre del no metal con terminación oso o ico y tendrá prefijo en caso de que tenga 4 estados de oxidación el elemento que es el no metal. Y en stock se va a nombrar como... Esto lo aclaro porque estos son los que son re distintos entre sí. En el caso del oxoácido, en stock se nombra como el no metal con terminación ato, la carga en romanos de hidrógeno. Son súper distintos entre ellos. Esta oxidación, perdón, dije carga, esta oxidación. Entonces acá, lo que habría que descubrir es que esta oxidación está usando el bromo. El bromo, que al igual que el yodo, que al igual que el cloro, tiene 4 de la tabla periódica. El 1, el 3, el 5 y el 7. Entonces, ¿cuál de todos está usando? Porque si es este, hipooso. Si es este, oso. Si es este, ico. Y si es este, per e ico. Bueno, descubramos el estado de oxidación. Vamos a hacer ecuación también. A mí me encanta hacer ecuaciones para esto, para no pensarlo mentalmente. ¿Vos te sale mentalmente? Hazlo mentalmente. Tengo X, perdón, no, X no. El hidrógeno siempre actúa con carga más 1. El bromo, X, desconocido. Y el oxígeno, menos 2. Esta es una molécula estable, o sea, carga total 0. Con lo cual tenemos una carga positiva del hidrógeno, más una carga X del bromo, más 2 cargas menos 2 del oxígeno, y en total esto suma 0. Porque es una molécula estable, no tiene carga. Me queda entonces 1 más X menos 4 de la multiplicación es igual a 0. Voy a pasar el 4 sumando, el 1 restando, y me queda que X es 3. O sea que de los 4 que tiene, usa el segundo. Y repasemos. Este era hipooso, el 3 era solo sufijo oso. O sea que si lo nombro como ácido, sería ácido, el nombre del no metal y terminación oso, bromoso. Y en caso de nomenclatarlo, inventé una palabra, de nombrarlo como stock, sería bromato, en romanos 3, de hidrógeno.
Punto 4 dice, una mezcla formada por 0,100 moles, acá arranca las cuentas, esta parte me gusta, 100 moles de nitrógeno 2, oxígeno 5, nos da la masa molar, que es 108 gramos mol. Después tenemos 0,150 moles de carbono, oxígeno... No, es carbono, oxígeno 2, porque si es 44 la masa molar... No, aparte no existe carbono, oxígeno 3. Esto parece un 3 de acá China, pero es 2. Masa molar 44 es la del dióxido de carbono, así que dióxido, 2 oxígenos. Y 8,85 gramos de silicio hidrógeno 4, cuya masa molar es 32,1 gramo mol. Y nos pide calcular la masa en gramos de la mezcla. Bien, sería entonces sumar la masa de esto, más la masa de esto, más la masa de esto, ¿sí? La masa del tercero ya lo tenemos, habría que pasar los moles de los dos anteriores a gramos. Como tenemos moles de toda la molécula y queremos encontrar los gramos que esos moles representan, basta con plantear una regla de 3 con la masa molar. La masa molar nos dice que un mol equivale a la masa molar. O sea, para esta sustancia, para este óxido, un mol son 108 gramos. Entonces, 0,100 mol, ¿a qué masa equivale? Hago 0,100 por 108 dividido 1 y me queda 10,8 gramos de nitrógeno 2, oxígeno 5, ¿sí? Y en cuanto a este, hacemos lo mismo pero con su masa molar. O sea, un mol equivale a 44 gramos, significa la masa molar. O sea que 0,150 moles, ¿a cuánto equivale? Hago 0,150 multiplicado por 44 y esto me da 6,6 gramos. Y bueno, si sumamos las tres masas, tenemos la masa total, que es lo que pregunta el punto A. Sería entonces 10,8 más 6,6 más 8,85. Y a ver cuánto da todo esto. 10,8 más 6,6 más 8,85 es 26,25 gramos. Y tenemos ahí la respuesta del punto A. Que recuerden de responder con tres cifras significativas. O sea, esto sería 26,2 gramos. Y en el B dice, calcular es lo mismo que hacer absoluto igual gramo igual mol. ¿ST? No presento soluciones, es el punto que sigue. Pero sí, lo que hacemos en soluciones en el curso, eso de dividir y multiplicar por la MR, sí, es lo mismo. Sí, absolutamente. En el punto B nos pide el número de moléculas presentes en la mezcla. Bueno, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es, para los primeros dos, para este y este, como tenemos el número de moles, habría que pasarlo a moléculas, esos moles, y tener en cuenta que un mol equivale a el número de Avogadro de moléculas. Pero también tenemos que saber, para el caso de que tengamos gramos, como en la tercera sustancia, que así como un mol equivale a la MR, entonces la MR también equivale a este número de moléculas. O sea, la masa molar equivale a un mol, o sea, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Así que para las primeras dos sustancias voy a usar esta proporción. Y para la tercera, donde tengo masa, tengo gramos, y me va a convenir usar esta. Entonces, para la primera diría, si un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas, entonces 0,100 mol, ¿a cuántas moléculas equivale? Y para la otra sería, si un mol, para la segunda sustancia, si un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas, entonces 0,150 mol, ¿a cuántas moléculas equivale? En cambio, para el silicio hidrógeno 4, vamos a usar la MR. Voy a decir, si 32,1 gramos que equivalen a un mol, equivalen o contienen 6,02 por 10 a la 23 moléculas de esa sustancia, entonces 8,85 gramos, que es lo que realmente tenemos, ¿a cuántas moléculas equivale? Y ahí hago las tres reglas de 3 y sumo después las moléculas y tengo el número total de moléculas. Pedí el número, ¿no? Qué bueno, porque cantidades moles. Y yo me mandé, dije, ya veo que leí número y era cantidad. Muy bien, es número, o sea, número de Avogadro. 6,02 por 10 a la 22 moléculas me da este de acá.
tenemos 9,03 por 10 a la 22 moléculas. Por las dudas lo aclaro, disculpen. Regla de 3 sería este por este dividido este, ¿no? Tienen ese orden la regla de 3. Arrancamos siempre a formarla con la proporción que conocemos, que sería esta o esta, que es teoría, y en el renglón de abajo con los datos que tenemos y que queremos encontrar. Y 8,85 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 32,1 me queda en 1,66 por 10 a la 23 moléculas. Sumo entonces esto más esto más esto y tengo las moléculas totales. Tip para el que no está en mi curso y no lo sabe. Cuando hagan estas sumas o usen números exponenciales en la calculadora, traten de no poner, por ejemplo, para este, 6,02, la tecla de por, el 10, el elevado y el 22. Porque para sumar no hay problema, pero para dividir, multiplicar y demás, por ejemplo, para hacer esta cuenta, empieza a hacer unos dramas la calculadora. Entonces, todo esto se sustituye por la tecla que está abajo de todo que dice EXP. O, depende de la calculadora que tengan, también puede estar como por 10 elevado, que está acá, al lado del ANS. Entonces ponen 6,02, la tecla que les corresponda y el exponente. Y con eso se ahorran problemas con la calculadora, ¿sí? Para el que no lo sabía, dato a tener en cuenta. Y bueno, si no me equivoqué, no me faltó nada. No, perfecto. Esto me da 3, la suma de estos tres, o sea, las moléculas totales, 3,16 por 10 a la 23 moléculas. Y listo. Punto 5 dice, se tienen que preparar 0,500 decímetros cúbicos de una solución acuosa de sulfito de potasio. Y nos da la masa molar, cuya concentración es 4,60 por 10 a la menos 2 molar. Calcular. Es volumen expresado en centímetros cúbicos de una solución 6% masa volumen que debe emplearse. Y la concentración molar del catión potasio de la solución diluida. Bueno, yo quiero preparar una solución. Y cuando quiero preparar probablemente sea una dilución, ¿sí? Porque fíjense que en el punto A nos dice a partir de qué solución se quiere preparar. O sea que para tomar los datos tengo que separar en solución inicial, que es la solución concentrada de la cual partimos, y solución final o bien diluida, que es a la que queremos llegar, la que queremos preparar. Entonces arranca diciendo un enunciado. Se tienen que preparar. O sea que todo lo que está acá es datos sobre la solución final. Serían entonces un volumen de 0,500 decímetro cúbico. Decímetro cúbico es litro. Lo podemos ya multiplicar por 1000 para pasar a mililitros. Sería 500 mililitros. De esta sustancia que es el soluto. Siempre que nos dan la fórmula química es el soluto y lo pongo en el medio porque el soluto es equivalente para solución inicial y final. De hecho, ahora vamos a hablar sobre eso. Y también su masa molar. O sea, cuando uno diluye una solución, piensen siempre en jugo preparado con un sobrecito de jugo. Lo que hacemos es agregar más agua. El jugo en sobrecito es el soluto. No agrego más soluto ni quito más soluto. O sea, el soluto es el mismo en el inicio y en el final. Lo que cambia es la cantidad de agua que se le agrega, la cantidad de agua que tiene la solución. Por eso cambia la concentración. Bueno, entonces tenemos que preparar una solución que tiene 500 mililitros de esa sustancia que es sulfito de potasio, nos da la masa molar y nos da la concentración que queremos lograr, que es 4,60 por 10 a la menos 2 molar. Siempre que nos da una concentración, la abrimos para entender qué proporción me está dando esto. La molaridad me dice cuántos moles de soluto hay cada 1000 mililitros de solución. ¿Sí? Y dice que se va a formar a partir de un cierto volumen de una solución 6% masa volumen. O sea, tenemos una solución que tiene estas concentraciones, que es de la que vamos a partir, porque dice que es la que debe emplearse, la que se emplea es la solución inicial. Y esa concentración nos está diciendo que se usan 6 gramos de soluto por cada 100 mililitros, por eso dice volumen de solución. Estas proporciones, gramos cada 100, moles cada 1000 y demás, las tenemos que saber. Y cada vez que nos den un dato de concentración, hacemos esto que yo le llamo apertura de la concentración. Para tener los dos datos que eso me está indicando. El porcentaje siempre es sobre 100 y la molaridad sobre 1000. Y también tenemos la molalidad, pero es sobre 1000 gramos de solvente, que es como medio como un rancho aparte de estos. Cuestión, entonces, que de esta solución que se empleó, quiero conocer el volumen en centímetro cúbico, o sea, en mililitro. Voy a poner acá que la incógnita es volumen. En una dilución, el paso 1 siempre es el mismo y es calcular la cantidad de soluto que hay en la solución que no es la incógnita.
En este caso no es la incógnita la solución final, porque la incógnita es la inicial. Entonces voy a calcular la cantidad de soluto que hay acá. ¿Cómo? Parto de la concentración, que nos da una proporción, y digo, cada 1000 mililitros de solución hay 4,60 por 10 a la menos 2 moles de soluto. Ahora, ¿cuánto volumen tengo yo de solución? En realidad, 500 mililitros. Entonces, en 500, ¿cuántos moles de soluto hay? Porque a mí me importa el soluto real que hay ahí. Entonces hago 500 por 4,60 por 10 a la menos 2 dividido 1000. Y esto me da 0,023 moles de soluto. Paso 1, entonces, calcula la cantidad de soluto que hay en la solución que no es la incógnita. Si este paso no lo hacen, la dilución no sale. ¿Tá? Paso 1. Y en la medida de lo posible, la unidad en la que calculo el soluto que coincida con la unidad en que está el soluto en la incógnita. Esta es la solución incógnita, porque para esta me preguntan el volumen real. Y fíjense que el soluto está en gramos. Entonces me convendría haber calculado esto en gramos. Lo calculé en moles porque es lo que yo tenía. No hay problema, porque puedo pasar de moles a gramos multiplicando por la masa molar del soluto. O sea, esto lo multiplico por 158 gramos mol y hago el pasaje. Si no se dan cuenta de eso, no pasa nada. Con que se hayan acordado que tengo que calcular el soluto real que hay en la solución, alcanza y sobra. Esto me da 3,63 gramos. Esto es lo que preguntaba un compañero hace un ratito, de si el pasaje de mol a gramo multiplicando y dividiendo por la MR se podía hacer acá también, en lugar de las reglas de 3. Y yo dije, sí, mandale, obvio, se puede hacer, no hay problema. De mol a gramo multiplicamos por la MR y de gramo a mol dividimos por la masa molar. ¿Tá? Esto me está diciendo que yo realmente en las soluciones, en cualquiera de las dos, tengo 3,63 gramos de ese soluto. O sea que en este volumen que queremos buscar, ya sabemos que hay 3,63 gramos de soluto. Porque el soluto en el inicio y en el fin es el mismo, lo que les contaba sobre el sobrecito de jugo. Entonces ahora con este dato me vengo para acá y lo tomo como dato real y calculo lo pedido, que en general suele ser volumen o masa de solución final. Entonces, yo ya sé por la concentración que cada 6 gramos de soluto hay 100 mililitros de solución. Eso me dice la concentración. Siempre fíjense que la regla de 3 arranca con la concentración. O sea, con la pareja de datos que conozco. No siempre es la concentración. Puede ser que yo tenga una pareja de datos reales, pero siempre hay una parejita de datos. Soluto con solución, soluto con solvente. Con esa parejita de datos arranco la regla. Entonces digo, si 6 gramos de soluto están disueltos en 100, teniendo 3,63, que es lo que realmente tengo de soluto, ¿en qué volumen está disuelto eso? Fíjense qué importante haber arrancado por acá, porque si no la masa del soluto real no la tenía y no pude calcular el volumen pedido. Entonces ahora hago 3,63 por 100 dividido 6 y esto me da 60,5 mililitros. Y ahí tenemos la respuesta al ejercicio. Se emplean 60,5 mililitros de solución para que ellos contengan los gramos de soluto que finalmente tienen la solución final. ¿Sí? Paso 1, calculo cantidad de soluto de la solución que no es la incógnita. Paso 2, uso esa cantidad de soluto para calcular lo pedido en la solución que sí es la incógnita. Si no hacemos esos dos pasos, estamos medio al horno, no sale el ejercicio. ¿Sí? Y en el B dice la concentración molar del catión potasio de la solución diluida. La solución diluida es la final. Y para esta tenemos la concentración molar, la molar, que es la que me está pidiendo, pero de toda la sustancia. O sea, esto sería de potasio 2, azufre, oxígeno 3. A mí me piden que yo diga la concentración molar, pero solo del potasio. Tengan en cuenta que, como ya vimos anteriormente, esto se abre en dos. Tenemos 2 iones potasio con carga +1 y un anión sulfito con carga -2. Nosotros lo que vimos anteriormente es el cruce de las atomicidades, ¿no? Como carga, lo veníamos hablando durante toda la clase. Lo que le agrego ahora es las atomicidades como cantidad. O sea, hay 2 potasios por cada un sulfito. ¿Sí? Eso es lo que me importa en este ejercicio. Esto se lee como que en un mol de esa sustancia hay 2 moles de potasio o bien un mol de sulfito. Pero como a mí me piden que calcule la concentración molar del catión potasio, el sulfito no lo voy a tener en cuenta en este ejercicio. Entonces esta regla de 3 me permite ver una proporción. Yo tengo la concentración molar, que es cuántos moles de cada 1000. Entonces digo, bueno, si tengo 4,60 por 10 a la -2 moles de
toda la sustancia, ¿cuántos moles cada litro habrá de potasio? Y ahí nos queda la regla de 3 para hacer, que sería 4,60 por 10 a la menos 2 por 2 dividido 1. Y esto me da 0,092 moles de potasio, o sea, concentración molar, porque fíjense acá planteo molaridad, o sea, moles por litro, entonces esto también es moles por litro, pero del potasio. A mí esto me gusta hacerlo de otra forma, y es que la concentración molar del ion es igual a la cantidad de ese ion que tiene la sustancia multiplicado por la concentración de toda la sustancia completa. Y no me gasto en hacer la regla de 3 ni la estequiometría, se llama esto. Yo tengo la concentración de toda la sustancia y tengo cuántos potasios tiene la sustancia, que es 2 unidades. Entonces hago 2 por la concentración, siempre en molaridad, por supuesto. Y ahí tengo la cuenta que me responde la concentración del ion, o sea, la concentración de potasios, que es lo que me pide el ejercicio. ¿Sí? Es lo que yo en el curso llamo caso 3. Caso 3 de sus soluciones. Bueno, sería eso. ¿Sí? Y bueno, ahí nos quedó entonces la misma respuesta, 0,092 molar.